Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos a alguien muy especial aquí en el canal. Ella es Asterium Renetti, ella es bruja, es además guía espiritual, sabe mucho acerca de temas de sanación, rituales, etcétera. Bueno, ella ya es quien nos va a estar platicando todo esto. ¿Podrías, Asterium, Claro, presentarte con nosotros? claro que sí. Bueno, pues como ya lo dijo mi muy querido amigo documentalista, porque él es el documentalista. Mi nombre es Asterium Renetti y yo soy la hechicera suprema. Y pues bueno, me presento, mucho gusto, es todo un placer estar aquí el día de hoy. Yo llevo admirándote ya muchos años y pues bueno, lo que yo me dedico es precisamente a la brujería, pero pues obviamente suena muy fuerte la palabra brujería, ¿no? Luego las personas piensan de que, ay, que haces cosas malas, que esto no, la verdad es de que, bueno, una verdad absoluta es la siguiente, y es que la magia no es negra ni es blanca, es neutra, solo en el corazón de la persona existe la bondad o la maldad. Sin Claro. embargo, en este tipo de trabajo, pues a veces es necesario recurrir al lado oscuro para ciertas cosas, pero obviamente eso es dependiendo lo que esté sucediendo con el caso de ciertas personas. Y eso es a lo que yo me dedico, eso es lo que yo soy. Bruja natural, ya de nacimiento, y eso es lo que soy. Y bueno. Oye, ahorita que estabas tocando este tema de lo de la brujería y los colores, ya sabes, ¿no? Que hay gente que le llama brujería o magia roja a toda la Ujú. magia que tenga que ver como con el amor, ¿no? Luego tienes la magia blanca, que es toda aquella magia que supuestamente va encauzada hacia fines de luz o fines buenos. Luego tienes la magia negra que tiene que ver con temas oscuros y todo esto. Pero es verdad lo que tú estás diciendo. Seguramente muchos aquí en el canal ya lo saben, pero para quienes no lo sepan, lo que dice Asterium es muy cierto. La magia es magia y los colores solamente son una invención humana para diferenciar las intenciones de quien Para hace esa clasificar. magia. Ajá, Exactamente. entonces en este sentido, tú estabas diciendo que de pronto tienes que recurrir ciertas intenciones o a cierto tipo de magia para lograr ciertos fines, ¿no? Entonces Así es. por ejemplo, como bruja, me imagino que has estado practicando en cualquier tipo de color, por así decirlo, que ya sabemos tú y yo que pues la magia es magia, ¿no? Pero para Así es. fines prácticos, ¿cuándo te has visto la necesidad o cuándo una bruja se ve la necesidad de practicar brujería negra? Bueno, esta pregunta es muy interesante y le voy a responder de la siguiente forma, y es que depende mucho la situación. Voy a poner un ejemplo personal mío de hace muchos años. Pues bueno, para no hacer la historia tan larga, la verdad es de que la persona a la que yo tuve que recurrir a la magia negra para hacer esto era una persona extremadamente peligrosa en la que ya estaba atentando contra la seguridad de mi vida y la de pues mis seres queridos. Era una persona exageradamente obsesiva, estaba pues realmente trastornado, esa es la palabra, y de esa forma lo puedo decir, como diríamos coloquialmente en México, sin pelos en la lengua, ¿no? Y pues bueno, llegó un punto en el, bueno, se le hizo de muchas formas, por el medio legal, que dejara de, pues, de estar amenazando, pero desgraciadamente las leyes aquí en México dejan mucho que desear. Entonces, después de ya años, me di cuenta de que ya la única forma, miren todos, les voy a decir algo, y es que llega un punto en el que ya tienes hartazgo total, que dices, es que con nada te calmas, es que estás completamente mal de la cabeza, entonces, para no hacer el cuento largo, dije, ya, suficiente, ya, o sea, te di muchas oportunidades y no las aprovechaste, lo siento mucho, y sí tuve que hacer un ritual bastante, mucho, muy fuerte, no me enorgullezco del todo, pero era la única forma en la que yo ya veía, O sea, era como una última opción, ¿no? O sea, tú intentaste así es, muchas cosas, seguramente intentaste el diálogo, seguramente una claro, reconciliación, seguramente tuviste problemas, seguramente acudiste al deficiente sistema de justicia mexicano así es, sí, y nada te funcionó y no, recurriste a la magia, ¿no? Pero sí, efectivamente. entiendo por cómo me lo platicas que fue por tu bienestar, ¿no? Por tu Sí, seguridad. así es. Esta persona yo honestamente no lo conocía en persona, o sea, físicamente no, sino todo era por internet y era una persona exageradamente nociva, se obsesionó conmigo hace muchos años. Pues bueno, de por ahí ya tenía 10 años esto, o sea, por ahí de los que, no sé, bueno, cuando apenas empezaba de que las redes sociales a pleno apogeo, ¿no? Y fueron muchas oportunidades las que se le brindaron, se habló con esta persona obsesiva y loca, honestamente trastornada, no entendió, entonces ya como último recurso, y es que esto es algo muy cierto, como último recurso ya se tiene que recurrir a la magia. No a la primera cosa que te salga mal tienes que recurrir, correr con alguien de que es que necesito un trabajo de magia. No, ya agotaste todo, ya hiciste de todo, porque
Si nada más es que, ay, pues es que prendí de mi caja de cerillos, prendí uno y no prendió, pues es que tienes más. Agota todo realmente. Claro, 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 claro. Entonces, Sí, sí, porque eso lo que tú estás diciendo es muy interesante. La gente muchas de las veces quiere solucionar todo, digamos, de la manera más rápida, pero no ajá, siempre es la más efectiva. Entonces, en así, este sentido, la gente no sabe que muchas de las veces hacer magia también implica muchas otras cosas. Implica a veces abrir portales, así es. implica interactuar con entidades Cuidados, espirituales, y todo esto también tiene como ciertas consecuencias, ¿no? así es. Entonces, oye, fíjate que yo a ti, Asterium, te conocí en Instagram primero Sí. y luego ya después, pues tengo tu TikTok y por ahí, te sigo en algunas redes sociales. Y Yo la también. verdad es de que me llama principalmente la atención tu TikTok, porque a veces se parece mucho a mi TikTok, porque de repente Ah, subimos súper. frases, ¿no? Y eso pues, me gusta, porque primero porque pues es diferente, no sales haciendo como una payasada, sino que estás No, realmente transmitiendo algo, enriqueciendo aportando. a quien te ve, exacto. Entonces, me gusta mucho. A veces me sirves hasta de inspiración para crear algunas cosas, ¿no? Pero, ¿sabes Muchas qué es gracias. lo principal que veo, que me he fijado en tu TikTok? La forma en que te vistes. Y yo sé que mucha gente nos está viendo. Vayan a sus redes sociales, Asterium Renetti con doble N. Son vestuarios muy padres, muy cool, que van muy ad hoc con lo que tú eres. O sea, eres muy coherente en cuanto a lo que dices ser y cómo te vistes, y incluso cómo actúas y cómo hablas. Y obviamente, pues tus conocimientos nos los estás transmitiendo. Yo quisiera saber algo. Claro. De dónde nace todo este estilo de Asterium? ¿De dónde viene toda esta filosofía de vida, de vestirte de esta manera tan genial, de expresarte de esta manera en que lo haces en las redes sociales? De dónde sale todo esto? Ok, bueno, hay algo que a mí me encanta y es una frase, yo soy mucho de frases también, siempre lo he manejado así, y es que son cosas muy bonitas y las frases pueden simplemente simplificar un momento, una situación, un todo, ¿no? Entonces, ¿cómo nace todo esto? Bueno, siempre se ha dicho, y es la frase que voy a decir que me encanta, vístete para el trabajo que deseas tener, conviértete en lo que realmente eres, o sea, no podemos andar por el mundo pensando una cosa. Algo de lo que voy a hablar es de la sincronicidad y es lo siguiente. Si tú piensas una cosa, pero hablas otra, entonces a nivel energético, a nivel universo, creas un shock, no sé qué es lo que quieres. Entonces, ¿a qué voy con esto? Realmente conviértete completamente en lo que eres. Vístete, actúa como lo que eres, o sea, para el trabajo de tus sueños, ¿no? Sincronicidad en todo. Entonces, si yo soy esto, me visto para esto. Si yo hago esto, hablo de esto. O sea, es sincronicidad. Lo que piensas, lo que hablas y lo que sientes tiene que estar en sincronicidad. ¿Y de dónde viene todo esto más atrás? Pues bueno, como lo comentaba, pues yo soy bruja natural. Mi padre tiene un don muy grande. Me voy a atrever a decirlo aquí porque pues es algo que se ha mantenido, bueno, como que muy hermético, pero pues no tiene nada de malo el decir. Mi padre es un pasador de almas y por ende yo también lo soy. Entonces, ya de ahí viene todo eso y durante muchos años en mi vida estuve yo haciendo diferentes cosas que no tenían nada que ver con lo que yo realmente soy, que es esto. Y la vida te saca empujones de donde no tienes que estar hasta que entiendes y no llega un punto en el que no te toca la puerta, te la golpea para que te des cuenta realmente quién eres y a qué veniste a este mundo. Y a mí hay una frase que me fascina, que de hecho sale en una película que también me encanta, no tiene que ver con la brujería, pero se llama Abel y Justiciero. Y una frase al principio es algo que a mí me ha marcado toda la vida y es la siguiente: los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres para qué es. Claro, claro, claro. Oye, muy padre platicar todo esto contigo y que nos compartas todas estas filosofías. Realmente siento que es muy enriquecedor tener este tipo de charlas. Acabas de hacer un comentario. Yo me imagino más o menos a qué te refieres con eso, pero para la gente que nos está escuchando, ¿qué es un pasador de almas? Ok, excelente, un pasador de almas. Bueno, es algo muy bello y también muy fuerte a la vez. Como lo dice el nombre, un pasador de almas ayuda a las almas a cruzar.
Voy a poner diferentes ejemplos que le han pasado a mi padre durante muchos años para que se pueda entender un poco mejor. Cuando uno es un pasador de almas, uno tiene que estar de cierta forma cercano a la muerte todo el tiempo. Y es algo muy fuerte, con el tiempo te acostumbras, pero no deja de ser algo que, como somos a final de cuentas, sin importar qué tan elevados espiritualmente seamos, seguimos siendo humanos, llega a afectar, por supuesto, porque tenemos algo que personas como por ejemplo los nahuales, las brujas que se convierten en bolas de fuego, ya no tienen y es humanidad. Entonces sí llega a afectar eso. Y bueno, durante muchos años mi padre tenía que ver de viva presencia, accidentes muy feos, gente, pues bueno, ya en estado de pasar a otro plano existencial. Durante muchos años él no sabía por qué le pasaba eso, por qué de frente le mostraban, mira, ya viste, o sea, esta persona está pues muriendo. Hasta que después de un tiempo él se dio cuenta y alguien le dijo de que pues era eso, un pasador de alma. Y a partir de ese momento reconoció lo que él es y empezó a utilizarlo para ayudar a los demás. Entonces, al momento de ver a una persona accidentada, una persona moribunda, lo que mi padre hacía es ayudarla a pasar. Eso es lo que un pasador de almas hace, para que las almas no se pierdan, no se queden vagando, no se queden en ese limbo tan terrible, repitiendo la muerte una y otra vez. Nosotros ayudamos a que la persona trascienda. Ok, es muy interesante porque fíjate cómo en todo esto del mundo espiritual, de la magia, del astral incluso, hay mucha diversidad, porque Así es. tienes brujas, tienes chamanes, tienes hechiceros, tienes nigromantes, tienes Mm, pasadores de alma, tienes así es. mediums, tienes muchas cosas. Y esto de pasadores de alma, yo ya lo había escuchado, fíjate, pero no lo he tocado en mi canal. Así es que Próximo video. sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Oye, qué padre esto que nos estás contando de tu papá, cómo él se convierte en un pasador de almas. Bueno, descubre que es un pasador de Así almas es. y luego, por ende, de alguna forma, él te hereda esta habilidad, ¿no? Así es. Y tú has ayudado gente a pasar. Claro, sí, no solamente de personas. Yo empecé con animales, con animalitos que aquí donde yo vivo, que es el lugar de todos ustedes, me llegaban, y es que ya era demasiado, pero llegaban pajaritos de la nada y los encontraba yo en mi patio y simplemente salía al patio de no salir nunca y los encontraba. Yo pues trataba Pero de espera, cuidar. o sea, ¿llegaban a ti como moribundos o eran ya, tenían Eso es alguna lo curioso, enfermos o algo? porque llegaban, algunos llegaban heridos, otros llegaban ya moribundos, otros llegaban perfectamente bien. Entonces yo los recogía y los cuidaba, decía, bueno, lo voy a cuidar hasta que pueda volar, y al otro día moría. Y así miles de veces. Bueno, tampoco tanto, cientos de veces, ¿no? Sí, no, no, te Eh, entiendo, te entiendo. una de esas que pasó no llegó aquí, yo me la encontré. Se llama Sigrid y ella se convirtió en mi guía espiritual. Esto es algo muy bonito. Pero bueno, el punto aquí es de que sí llegaban muchos animalitos a morir conmigo. La última vez que fue con mi zanate Sigrid y ella murió, mi padre me dijo algo que pues me dejó shook, pero no en el mal sentido, sino que dije, es que sí es cierto, esto es lo que soy también, y fue cuando me di cuenta que soy pasadora de almas, y es que yo llegué a verla después de haberle puesto todo el ambiente para que estuviera bien, porque a ella le habían cortado la sala. Pues bueno, un zanate es un animal bellísimo. En fin, yo llego a verla al siguiente día y ya se encontraba. Bueno, y mi padre llega y le digo, mira, es que ¿por qué? ¿Por qué siempre me pasa esto? Y dice, ¿ya te diste cuenta que tú también eres pasadora de almas? Y fue cuando dije, sí es cierto. Y de hecho también lo comprobé con pues con una personita. Desgraciadamente me tocó ver el que pues trascendiera y estuve yo ahí para ayudar, obviamente con todo el dolor de mi corazón en ese entonces, hace muchos años. Yo ayudé a que pues pasara, pero vaya, fue extremadamente terrible porque era una persona cercana a mí. Fue horrible, pero, o sea, por eso yo comento de que los pasadores de almas estamos siempre cerca De la pues de la muerte. muerte. Ok. Así es. Sí, 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 bueno, me imagino y lo que alcanzo a imaginar, pues sí, es terrible. En cierta forma, ¿tú consideras que esto es un don? Sí, ¿Por así es, qué? porque a lo mejor no podemos todo el tiempo poder ayudar a una vida, pero podemos ayudar que esa vida continúe, podemos ayudar a pasar, podemos ayudar a volver, si no es a la fuente madre, a trascender. Entonces es una labor muy fuerte, muy noble, y no que cualquiera aguantaría, porque es muy fuerte, es terrible muchas veces el tener que ser de alguna forma como la muerte, simplemente ayudar a pasar. Pero yo lo considero algo muy noble, acepto lo que soy, lo agradezco, pues bueno,
también me dedico a ayudar a las personas en este plano y pues yo tengo una frase también muy bella que me encanta y es: quien salva una vida, salva al mundo entero. Entonces, para mí es un placer dedicarme a esto y ayudar a miles de personas. Oye, ¿cómo acude la gente a ti? ¿Te contactan por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por teléfono? Me imagino que hay gente que va físicamente a donde estás tú y los ayudas, pero bueno, aprovechando pues que somos un canal de YouTube, que hay mucha gente que nos ve de todo Latinoamérica, desde Chile y Argentina hasta Canadá, en todo el continente americano y gran parte de Europa y el resto del mundo, aunque es en menor cantidad, pero nos ven de todos lados. Entonces, ¿qué pasa si alguien en España de pronto nos está viendo y quiere ayuda de Asterium Reneti? ¿Cómo le hacemos para que te contacten? Bueno, esa es una pregunta muy bonita, muy interesante. Y es que, bueno, yo siempre desde TikTok, bueno, también tengo mi canal de YouTube, pero no lo he activado. Simplemente subo lo mismo que tengo en TikTok, lo subo allá para que pues llegue a la mayor cantidad de personas. Y antes de contestar la pregunta, voy a decir lo siguiente: todas las personas que están viendo esto el día de hoy, no importa cuántas sean, son las personas que tienen que estar. Porque toda persona que llega a tu vida es la persona que tiene que estar y más nada sale mal. A mí me contactan a través de Instagram. De Instagram me mandan un mensaje, yo les respondo absolutamente a todos, no importa cuántas personas sean. Yo siempre lo recalco en mis en vivos en TikTok. Todavía en Instagram no somos de que tantos, y si así lo fuera, no importa, mi trabajo y mi deber es ayudar y responder y atenderlos a todos, y yo respondo por Instagram. Lo trato de hacer inmediatamente, lo más rápido que yo pueda, obviamente. Y pues por ahí ya podemos tener una conversación pequeña, contándome lo que es sus problemas, qué es lo que está pasando. Pero para yo saber a fondo cómo poder ayudarse, necesito una sesión previa. Ya las sesiones son a través de videollamada, WhatsApp, y yo es necesario que yo vea a las personas. Trato no siempre de involucrarme físicamente, precisamente. Yo trabajo a distancia. Eso también facilita más las cosas para personas de otros países. A mí también me llegan muchos mensajes de Argentina, Chile, Ecuador, de todos lados, y a todos los puedo ayudar, claro, con mucho gusto, pero obviamente respetando también lo que es el tiempo de mío y también de ellos, puesto que yo también profeso algo que es lo más valioso que te puede dar una persona es su tiempo, puesto que te está dando algo que no va a poder recuperar, ¿no? Entonces yo atiendo a todos a través de Instagram, ya después los canalizo a WhatsApp y ahí podemos hablar libremente, claro que sí. Oye, dentro de todo este mundo de la magia, los rituales, los hechizos que tú manejas, ¿qué es lo que más haces, lo que mejor, fíjate, ¿qué es tres cosas? ¿Qué es lo que más haces de trabajos con tus clientes? ¿Qué es lo que, o no sé si los llames clientes, a lo mejor son pacientes, no sé. Mis seres de luz. Ya me contarás. ¿Qué es lo que más haces? ¿Qué es lo que mejor haces? ¿Y qué es lo que te gustaría hacer que aún no sabes hacer? Ok, perfecto. Bueno, lo que más me piden mis seres de luz, como yo les llamo, son rituales, pues lo típico, ¿no? Para el dinero, para el amor. Yo diría que entre esos dos, ahí, pues, ahí se dan un... Oye, ¿no tienes como de suscriptores o algo así? No te creas, no te creas. Bueno, ya, o sea, de dinero y amor, claro, o sea, yo creo que varios lo vimos venir, pero Sí. solo era para confirmarlo, ¿no? Dinero y Ujú. amor, ok. Y Dinero y amor. por ejemplo, a ver, cuéntanos de eso del dinero y el amor, ¿qué haces? Bueno, aquí de qué es lo que hago. Una hechicera, un mago nunca revela sus secretos, pero sí puedo decir de que yo disfruto mucho realizar rituales de abrecaminos, como yo los sé realizar. Los rituales de abrecaminos son precisamente como lo dice la palabra, para abrirte camino en el dinero, en el amor, en la prosperidad. Es un ritual muy completo porque abarca absolutamente todo. Y yo siempre les digo, este ritual te va a abrir camino y paso a un nuevo comienzo. Entonces yo disfruto mucho hacer este tipo de rituales, los rituales de amor. Esos sí son como que un poquito más, digo, claro que los hago, pero precisamente también por eso son las sesiones previas, porque muchas veces las personas quieren, por capricho, por apego, por falta de amor propio, el que la persona que ya se fue regrese. Y es que hay algo que también tenemos que entender, y es que si una persona ya cumple un ciclo en tu vida, ese ciclo, ese tiempo que ya pasó, ese tiempo no puede volver a ser utilizado. Entonces debemos darnos... Entonces tienes mucha ética, mucha moral en tu Claro, trabajo, ¿no? ante todo eso tiene que ser importante. O sea, no simplemente yo voy a decir, sí, claro, te puedo ayudar, aún sabiendo que no puedo hacerlo. No. O sea, de ahí viene también, y voy a tocar el tema de los estafadores, ¿no? Que dicen,
que luego por esas personas, nosotros que sí trabajamos de verdad y bien, salimos afectados. Es terrible, en verdad. Es Sí, sí, terrible, sí te entiendo, sí te entiendo. es terrible. Oye, antes de pasar al segundo tema, que esto que estabas diciendo del dinero y el amor, un paréntesis, la gente tiene que poner de su parte para que pueda funcionar el ritual también. Claro, por supuesto, claro que sí. O sea, no se trata Algo nada que más de que te voy a dar 2,000 pesos y quiero que me hagas este hechizo de amor, este amarre de amor, y ya a la semana siguiente ya es tuyo ese hombre o tuya esa mujer, sin no hacer yo funciona nada, así. no funciona así, ¿verdad? No, ¿Cómo claro que no. funciona? Es que, bueno, yo ya sé cómo funciona, pero mucha gente no sabe y quién mejor que para explicarlo que tú. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, algo que debo aclarar aquí, recalcar súper así con letras rojas, es la brujería no es económica precisamente porque es brujería, porque nosotros pues tenemos que saber controlar energías, entidades, saber repeler, magia defensiva, tenemos que saber muchas cosas. Sí, Les sí, voy a a ti tener... también te cuesta. Yo eso lo Sí, comprendí a claro. la mala, pero sí, Sí. sí te entiendo, claro. Ok, quiero saber esa historia. Pero bueno, vamos a centrarnos. Sí, claro, las personas tienen que tener una conciencia de lo que se está haciendo. Algo que yo siempre les digo es no te puedes obsesionar con el ritual, porque si te obsesionas con el resultado, lo único que estás haciendo es retrasarlo. No te puedes obsesionar con eso. Simplemente yo te voy a decir, ¿sabes qué? Ya conseguí todo, ya ritualicé previamente al ritual que te voy a hacer. Y pues bueno, cuando termine yo te voy a mandar fotitos, te voy a mandar de lo que es ya el final. No mando todo el proceso precisamente porque un mago, una hechicera nunca revela sus secretos. Simplemente les digo, ya está, y lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, ejemplo, para un ritual de amor donde todavía hay un retorno, un ritual de retorno porque todavía se puede haber un retorno. No puede estar la persona hostigando a la persona a la que se va a trabajar. También aquí es bien importante lo siguiente, yo evalúo mucho el que, a mí algo que me molesta, y esto es a lo que voy, es de que piensen de que, bueno, sí, con la magia se pueden lograr millones de cosas, pero algo que lo que yo no practico, ¿sí? A menos de que sean casos extremos como lo que comenté de esta persona que no entendió con ninguna forma mortal, entonces se tuvo que trabajar con magia, yo respeto y honro el libre albedrío. Eso es bien importante. No podemos ir por ahí sabiendo lo que yo sé, por ejemplo, que sé muchas cosas y decir, voy a trabajar a mi pareja porque puedo y quiero hacerlo. No, así no funciona esto. Tienes que respetar al otro porque a final de cuentas el otro eres tú. Tú eres yo y yo soy tú, pero desde otra perspectiva. Todos somos uno, todos somos unidad. Entonces, lo que le hagas a otro, te lo estás haciendo a ti también. Entonces, bueno, en dado caso de que sí se pueda un retorno y todo eso, yo les digo, no te obsesiones con el ritual, no hostigues a la persona. Cuando esta persona en estos días te busque, no vayas corriendo a sus brazos y a rogar y a decir y a hacer. No se te ocurra también decir que se está haciendo un trabajo de brujería porque automáticamente vas a alejar a la persona. Pues sí. Claro, claro, claro. Ahora sí que no autosaboteen por lo que ustedes están pagando, ¿no? Eso es bien importante. Ok, bueno, pues ya saben amigos, si acuden con Asterium, tranquilos, dejen que ella haga su trabajo y ella les va a ir dando indicaciones, ustedes tranquilos. Así es, sí, claro, claro, Oye, porque sí, la segunda parte que quería saber, que claro. ya vimos qué es lo que más haces, Uh-huh. pero no, probablemente la respuesta pudiera ser la misma, porque como a veces cuando hace uno algo mucho, pues termina convirtiéndose en un experto, ¿no? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer en cuanto a tus trabajos? Ok, esa pregunta es muy interesante y no voy a responder de que lo mismo, de hecho va a dar un vuelco un poquito. Lo que a mí mejor me sale, por decirlo así, es la magia negra. A mí se me da natural y fácil, no porque en mi ¡Vámonos! O corazón... sea, Sí, bruja negra. Señores y señoras, aquí hoy en el documentalista, con ustedes la bruja negra Asterion Renetti. Cuidado. Ok, ok. No, 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 está bien. Es que tú y yo sabemos que la magia y los colores realmente no es precisamente la lo que magia es te magia. define. La magia es neutral. Ok, a ver, síguele. Claro. Bruja negra. Y voy a recalcar, no es que en mi corazón exista maldad, pero como todas las personas tenemos maldad y bondad y lo intermedio y muchas otras cosas más. Claro, como Pues, seres humanos tenemos un poco de todo, a veces mucho
de algunas Ujú. cosas, pero, Hay que equilibrar. ajá, o sea, como seres humanos estamos predispuestos, expuestos a muchas cosas, a la maldad, a la envidia. De repente, alguien, por muy santo que sea, puede llegar a sentir un poco de celos, un poco de envidia, un poco de ira, un poco de enojo, a veces un poco de maldad, quizás. Claro, Entonces, lo importante aquí es ver el general de esta persona, o sea, realmente con todas sus virtudes y con todos sus defectos, esta persona es buena o es mala, ¿no? así es. Entonces, ya platicabas tú al principio, explicabas que pues usaste la magia negra Sí, para como último recurso, porque ya así habías es. acudido incluso hasta las autoridades y no pasó Ujú. nada. No. Entonces tú lo viste como uno de tus últimos recursos y dijiste, va, Sí, vamos a ver si esto funciona y funcionó. es que ya lo ameritaba, verdaderamente voy a decir algo, y es que hay una frase en México que dice, pues de que lloren a tu casa, que lloren en la mía, mejor que lloren en tu casa. Entonces, Sí, claro. yo ya estaba harta, yo ya estaba fastidiada, simplemente dije, no, ya, lo siento mucho, firmaste contrato, ya, con todo. Sí, hay veces que por más que dialogues con una persona, por más que le digas, por más que hagas, por más que lo evadas, por más no y no y no. Y bueno, pues a veces hay que tomar soluciones drásticas Sí, acorde a, pues, a lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, entonces lo mejor que haces es la magia negra, por sí. ejemplo. Ok, bueno, rayos. Bueno, no voy a explayar de qué tanto, pero me sale muy natural, me sale muy natural, simplemente se me da. Y es que, bueno, hay algo que también voy a tocar un punto aquí muy interesante, tampoco me voy a explayar, pero bueno, ¿por qué no? Y es que hay algo que se llama, sí, Sí, por tú eso no estamos te aquí. preocupes, no te preocupes. Yo, escuchar todo esto que tienes que decir me va a dar ideas, te lo aseguro. Ya me diste como unas 3, 4 ideas para videos y la verdad es de que lo disfruto. Son temas que me gustan, incluso pues a la audiencia yo estoy seguro de que le encanta. Y es más, ya la voy a dejar que hable para que no interrumpir. Dale. Ok, pues bueno, hay algo que se llama fragmentación espiritual. Una fragmentación, bueno, de hecho, he hecho dos cosas en magia, con magia negra muy fuertes para dos personas que fueron extremadamente muy dañinas para mi vida. Una fue la persona de la que estamos hablando desde hace rato y otra, bueno, fue también otro tema, pero se la ganó también. Entonces, bueno, las fragmentaciones, esto es una opinión muy personal, esto es una vivencia personal que a mí me ha pasado, y es que con un ritual muy sencillo aparentemente de magia negra, con algo que las personas usan muchas veces para dañarse a sí mismos, dañar su salud. Yo realicé este ritual y cada vez que yo hacía lo que tenía que hacer en ese ritual, yo sentía como algo dentro de mí era expulsado. De ahí fueron varias veces yo me liberé de lo que tenía que liberarme, envié lo que tenía que enviar. Ese ritual es muy fuerte, me gustaría comentarlo un poquito porque está interesante. Y es que, bueno, a través de ese ritual de magia muy negra, pero la más negra que... Ahora sí que se bailó con la más negra, claro que sí. Este, pues bueno, pues bueno, ese ritual es muy fuerte y a la vez se puede decir que está padre, está bonito. Bueno, ¿por qué? Porque a través de eso que uno hace con ese ritual, uno le da la oportunidad a seres como entidades, que las entidades constan de muchos, por eso se llama entidad. Personas que no tuvieron buen descanso, personas que quieren venganza, personas que esto lo único que se hace con este ritual es canalizar todo eso y enviarlo a un punto claro. Eso provoca también que exista la fragmentación, eso también te ayuda a liberarte, pero bueno, es un ritual muy fuerte, es un ritual que la ha hecho nada más lo sabemos 3 personas y así se tiene que quedar, puesto que es muy fuerte. Otro ritual, bueno, es ese, se me da muy natural, pero precisamente por las fragmentaciones, yo además de ser pasador de almas, nací con otra cosa más. Yo no solamente soy pasador, sino que soy recolector, no de mala manera, pero soy recolector. Entonces, y así tal cual recolector, no recolectoras, no, sino porque en mí existe un ser masculino muy poderoso que para este tipo de rituales pues aflora, ¿no? Y pues me ayuda a potencializar los rituales de magia negra. Se me da muy natural. Pues sí es algo que me enorgullezca, claro está, porque acepto lo que soy y quien soy. Sin embargo, puedo decir orgullosamente de que no lo utilizo indiscriminadamente para dañar
a diestra y siniestra, precisamente por lo que hablábamos de que pues todos somos uno, todos somos unidad. Yo no voy a andar dañando a las personas simplemente porque sí, sino hasta que se la ganen de verdad, como con este caso que comentábamos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado, porque primero que nada, las personas piensan que cuando uno les enseña magia van a empezar luego a lanzar rayos por las manos, y eso no es así. Sí, esto no es así. Yo siempre les enseño a conocerse primero a sí mismos, porque si tú no te conoces, ¿cómo piensas conocer, comprender y manejar lo demás? Si ni siquiera puedes controlar lo que sale de tu boca, no puedes controlar ese enojo de la nada, no puedes controlarte tú, ¿cómo vas a controlar algo más? No, Claro. no Claro, hay lógica en eso. estamos muy lejos todavía, muchos de nosotros. Tenemos sentimientos y emociones de las que no podemos trascender. Y hasta que no trascendamos de este tipo de apegos terrenales, humanos, carnales, va a ser más complicado que se nos dé todo lo espiritual, todo lo de la magia. Tenemos que trabajar primero en nosotros mismos, en Así es. perfeccionar nuestro ser y elevarnos espiritualmente para tener acceso a todas estas cualidades espirituales y mágicas como la bruja negra Asterio. ¿Qué La más? hechicera siempre. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, aquí tocaste un punto clave, ¿no? Y es de que, porque todavía tenemos arraigadas esas costumbres, ese carácter, esas emociones. Desgraciadamente la vida humana se termina muchísimo antes de alcanzar su máximo potencial, y esa es una de las muchas razones por las cuales estamos volviendo una y otra vez. Hasta que no te perfecciones, no vas a trascender y no vas a llegar a la fuente madre, creadora del todo, el todo. Entonces es muy triste que la vida humana sea tan breve. Precisamente por eso no tenemos tiempo que perder. Mientras más te conoces a ti, mientras más comprendes que allá afuera no hay enemigos, sino maestros, empiezas a comprender más cosas, te empiezas a elevar y tu vida incluso empieza a mejorar, porque te das cuenta de que el creador de tu vida y de tu realidad eres tú, que no depende de fulano ni de sutano, depende de ti. Y eso es aún mejor. Muchas personas no pueden con ese peso de, es que todo depende de mí. Qué bueno que dependa de ti, porque si depende de ti, entonces quiere decir que va a ser como tú quieres que sea. Claro, Punto. no como un libro dice que seas, ¿no? Así es. Tú escribes tu vida, tu realidad, tú te haces tus oportunidades, pero la Claro, gente muchas veces piensa que eso es una carga muy fuerte y no. Realmente es algo que te aliviana mucho el peso en tu vida, en tu alma, en tu ser. Realmente el que digas, depende de mí que esto suceda, se hace. Ya es un hecho que se va a hacer. Punto. claro, es decretas, practicas la ley de la atracción, Claro. muchas cosas suceden. Oye, Asterio, la tercera pregunta, ¿qué es lo que te gustaría hacer que no sabes hacer todavía? Bueno, a mí me gusta mucho, me llama la atención, no me asusta, pero sí me fascina lo que son los nahuales, las bolas de fuego, las brujas. Eso a mí es algo que me apasiona muchísimo y que yo sé que puedo lograrlo. Punto, yo lo sé. Va a llegar a su tiempo y momento perfecto. Todo es a su tiempo y momento perfecto, no cuando nosotros queremos. Es cuando estás lista o estás listo, no cuando tu capricho dice, es que yo quiero que sea ahorita. No, y esto es consejo para todos, ya lo vieron. Y es que me Oye, fascina mucho. Sí. entonces cuando te conviertas en una bola de fuego, por favor, me tienes que visitar Claro, tu forma para filmarte y subirte a sí, YouTube. sí, definitivamente, definitivamente, que se vea claro el video, no Vale, todo sí, borroso, sí, ándale, por favor. porque es bien curioso, ¿no? Que dicen de que, sí, cuando se graba algo paranormal, curiosamente siempre sale pixelado el video, siempre sale movido, siempre, Ajá, sí, es un tema, ¿no? Como que es el sello de los fantasmas y de los entes. ajá, Eso es lo que a mí me gustaría, entre muchas otras cosas más. Pero algo que es muy cierto y es de que ya alcanzar un nivel así requiere de renunciar a tu humanidad, requiere de renunciar al amor, al sabor de la vida en sí. Y es que cuando logras un nivel máximo, por decirlo así, ya no tienes apegos, lo cual es bueno, ya no tienes deseos sexuales, por ejemplo, ya no tienes deseos mundanos, simplemente te fundes con el todo y eso está muy bien. Pero también es triste el renunciar a tu humanidad, puesto que el amor, la dicha, el gozo, incluso la ira, lo demás, te hace humano. Entonces, pues de un 100% ya para lograr el máximo, yo digo que un 85 está bien, para no renunciar a mi humanidad. ok, Sí. ok.
Sí, sí, o sea, al fin y al cabo sigues siendo humana y tienes ciertos apegos emocionales, estás encariñada con personas, con Claro, por lugares supuesto. y todo eso. Entonces, es totalmente comprensible esto que me estás hablando. Oye, Asterion, en todo este mundo de la magia, ¿alguna vez tú has tenido, digamos, como un problema a la hora de hacer tú un hechizo, un ritual, practicando magia oscura, blanca, la que tú quieras, pero alguna vez has tenido problemas graves por los cuales hayas tenido que pedir ayuda a un maestro, a algún otro brujo, otra bruja, apoyo espiritual o algo así, algo con lo que no hayas podido? Esa es una pregunta también muy interesante, como todas, por supuesto. Eso me pasaba hace muchos, muchos años, cuando yo era pues un infante o un adolescente. Yo no era consciente de lo que ahora soy. Yo no sabía lo que ahora sé. Sin embargo, hacía lo mejor que podía con lo que sabía y con lo que tenía. Precisamente aquí voy a tocar también un tema muy importante y es lo siguiente: no critiquemos a nuestro yo del pasado, puesto que hacía lo mejor que podía con lo que sabía y con lo que tenía. Punto y se acabó. Es bien importante el no hablar Claro, mal de es nosotros. una buena forma de cerrar ciclos también, esto que tú estás comentando. Ya lo pasado, pues pasado, ¿no? Hay que aceptarlo, hay que tomar el aprendizaje que obtuvimos de ello y desechar todo lo malo, todo lo que nos genere algo negativo, desecharlo y seguir avanzando. Claro, por supuesto. El pasado únicamente existe para enseñarte, para que aprendas, no para atormentarte. Simplemente saca lo mejor y desecha lo peor. Punto. Y no hay cosas malas, no hay cosas malas. Incluso no hay días malos ni buenos. Simplemente hay días mejores que otros y ya. Pero honrar nuestro pasado es vital, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Honrar quién eras antes. Es bien importante, porque si no fuera por esa persona, hoy no estarías en donde estás. Punto. Así Claro, de sencillo. claro, Entonces, también, una sola decisión que hubieses tomado diferente hubiera cambiado quizá drásticamente el presente, ¿no? exactamente. Y Y aquí voy a complementarlo con algo y es lo siguiente. Todo absolutamente desde el principio de tu vida y hasta este momento, todo tenía que ser exactamente de esa forma. Por eso el hubiera no existe. Entonces, respondiendo ya ahora a la pregunta, algo que yo no pudiera hacer, sí, antes yo no tenía conocimiento de ahora, no sabía protegerme, no sabía mil cosas, ¿no? Entonces, pues hice diferentes rituales, uno para alejar, pues sí, también otra persona dañina. Ese afortunadamente salió bien, pero sí hubo, a mi cuerpo físico, sí hubo pues un lapsus de donde yo me encontraba no muy bien, que digamos, ¿no? No tal cual enferma o en cama, pero sí había resquicios, además de que permites entrar entidades a tu casa, luego no te dejan dormir, lo que se dice coloquialmente, ¿no? Que se te sube el muerto, mil cosas, mil cosas. A mí me pasaba muy fuerte eso. Una vez, hace muchos años, y estaba yo muy chica. Estaba yo dormida y tenía la mala costumbre de taparme completamente con las cobijas. Eso está mal porque pues estás respirando dióxido de carbono, en fin. El punto es de que yo un poquito abrí los ojos, por un momento abrí mis ojos y lo que yo vi fue una silueta muy delgada, negra, completamente negra, muy alta, que lo único que vi fue que hizo esto, o sea, de agarrarme el cuello y sí me empezó a ahorcar, sí me desesperé. En una parálisis del sueño no te puedes mover, pero aquí yo sí podía moverme. sí la diferenciaste, o sea, Sí, identificaste, supiste que no era una parálisis del sueño común y no. corriente, algo más estaba pasando. Así es, estaba pasando y fue horrible, honestamente fue horrible, me desperté pues jadeando y bueno, estuve susceptible muchos años a cosas muy feas, realmente todo estaba mal y fue una forma también de la vida de demostrarme, date cuenta que tú tienes el control de todo esto, que tú puedes controlar estas energías, o sea, date cuenta, ¿por qué estás mirando hacia otro lado? Es aquí. Oye, una pregunta bien importante porque mucha Claro, gente me contacta a mí por eso. Hay gente que tiene este mismo problema que tú estás describiendo de alguna u otra forma, con alguna u otra variante, pero muchas de las veces hay espíritus inmundos, espíritus descarnados, llámalo como tú quieras, sí, sí, los que te, descarnados. que te acosan a la Sí, gente, se les aparecen, están encima de ellos, se les sube el sí, muerto y todo esto. así es. ¿Cómo una persona, desde tu punto de vista, desde tus prácticas, cómo una persona puede deshacerse de esto ellos mismos? Híjole, bueno, aquí es un tema pues muy delicado, porque las personas al no tener conocimiento de siquiera cómo protegerse, se ponen vulnerables. No nos podemos enfrentar, por decir así, a un tigre sin tener siquiera una lanza. Entonces, yo no recomiendo honestamente que las personas solas lo hagan.
Los despojos los debe de hacer una persona con la fuerza suficiente y el conocimiento también. Aunque bueno, aquí voy a recomendar lo siguiente, y es que la oración de San Benito, por ejemplo, ese video me encanta, me fascina ese video, me encanta, Gracias. tan bien explicado, es una delicia, pero bueno. La medalla al portarla es bien importante también, porque pues bueno, todos sabemos que San Benito era San Benito y él podía con todo. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a poder repeler estas entidades. Lo tenemos que hacer con todo el poder de nuestra intención. Si realmente estás con este problema tan fuerte y estás convencida o convencido que puedes expulsar esta entidad de tu casa, tienes que hacerlo con todo el poder de tu intención y desde el amor. Tienes que tener un propósito, de dónde agarrarte, por qué lo vas a hacer. Hay que recordar que siempre hay que tener de dónde agarrarnos. El amor es la magia más poderosa que existe. No hay nada más poderoso que el amor en la magia. ¿Sí? Sí, Bueno, y también, totalmente de acuerdo. Y así mira, es. yo traigo mis 2 medallitas de San Benito en la mano Súper. y luego Eso, muy bien. traigo mi collar también aquí de San Benito. Excelente. San Beni le digo yo. Okay. Ya le voy a decir así yo también, definitivamente. El listón de 7 nudos también es importantísimo el portarlo siempre. También ese video me encanta en el oráculo, Sí, 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 increíble. sí. Entonces, vayan a verlo todos y luego regresan a ver. Entonces, bueno, claro. Entonces es bien importante eso, el que si vas a expulsar esa entidad, esa cosa que te está causando poltergeist, entre todo este tipo de cosas, hazlo desde el amor. Mi padre me ha enseñado durante muchos años lo siguiente, y es que el que tú te quieras solamente a ti no es suficiente. Tienes que tener algo más fuerte. Vamos a poner un ejemplo, los que ya abrieron Matrix y los que no, lo siento, ya tiene mucho que salió, así que vamos a hablar de ello. Hay una escena donde Neo, en la nueva película de Matrix, a mí me encantó. El que le entendió, le entendió. Punto. Está muy claro todo ahí. Está muy claro, de verdad. Yo soy bien conspiranoica también, pero bueno. Ok, ok, Sí, ok. sí, pero bueno. Hay una escena donde Morfeo le dice, pelea o no volverás a verla a Trinity. Entonces él se enoja y hace un kamehameha y todo lo explota. Y se ve increíble. Así es como se expulsa una entidad. Te expandes. Mi padre siempre me ha dicho, junta todo. Todo el amor, todo el odio, todo el resentimiento. Junta todas tus emociones y explótalas. Así es como vas a expulsar a las entidades. Y tienes que tener un porqué, no simplemente porque a mí me está causando daño. No, va de por medio la tranquilidad de mi familia, de mi hija, de mi bebé, de lo que se tienes que tener de dónde agarrarte. Y si tienes un propósito, si tienes un porqué, te hace mucho más fuerte a diferencia si te encuentras vulnerable, nada más tú solo, ¿de dónde te vas a agarrar? Es un ejemplo. A mí me lo puso también mi padre. Es como si te vas en tu lanza, así nada más. No tienes algo que te ate a otro lado, te vas a perder, vas a quedar a la deriva. Siempre tienes que tener Un algo, ancla. un porqué, exactamente, algo a dónde volver. Ahora, me encuentro yo sola, mi familia no me quiere, no sé, no que la fregada. Bueno, ok, entonces haz eso mismo, pero solamente contigo y por esta circunstancia. Solo por esto, no por egoísmo, no nada más porque el yo, no, eso está mal, eso Ok. te vuelve vulnerable. ¿Por qué? Porque bueno, la vida funciona de la siguiente forma y es que si tú vas por la vida haciendo mal a los demás, te va a atacar donde más te duele y si lo que más te duele eres tú, imagínate cómo te duele, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, hay que Oye, expulsarlo de esa forma, las entidades se expulsan de esa forma, juntando absolutamente todo. La oración de San Benito es muy poderosa, como es en latín, y eso es un lenguaje que entienden los caídos, que entienden también los fantasmas, entidades, de todo. ¿Por qué? Porque cuando ya te fundes con el todo, cuando eres simplemente energía, entiendes todo tipo de idiomas, no importa. Además, no solamente es el idioma, sino es el sentir, lo que estás transmitiendo. claro. Por ejemplo, aunque tu gato no entienda por decir algo, porque sí entiende, ¿qué le estás diciendo de forma verbal? Él te siente y sabe que lo que le estás diciendo es bueno o es malo. No, y a Y veces, sentir bueno, también. los que tenemos mascotas o han tenido o hemos tenido mascotas, a veces con la pura mirada, El sentir, no mienten. ajá, o sea, nomás lo volteas a ver de cierta forma y ya saben que se tienen que salir, que se tienen que quitar de ahí o que tienen que Exacto. hacer algo, ¿no? O sea, ya lo saben. Con la ¿Sí? pura mirada, o sea, solamente Sí. esa energía que tú envías,
llega y tómala. Hay una comunicación telepática. Porque somos energía, no somos esto, no somos esto, somos energía. No eres este cuerpo finito, Claro, eres... no, no, no. O sea, somos energía dentro de este cuerpo. Eso es Así lo que es, somos. exactamente, no al revés, así es. Y el sentir no miente, y esto es bien importante, el sentir no miente, y sí lo voy a recalcar. Cuando algo no, por ejemplo, cuando algo no nos vibra, no nos vibra. Cuando una persona llega y por más buena cara que nos ponga, por más habladora que sea, de que, ay, es que te ves muy bien, es que lo que sea, tú sientes por dentro que algo no está bien. Sí, no, Sientes que no. algo no está bien, sientes que esa persona es hipócrita, es malintencionada. Entonces, a ese tipo de personas, pues bueno, se les responde de la siguiente forma, ¿no? Gracias por todo lo que me decías, por todo lo que me dices y que sea multiplicado a ti, te lo devuelvo y que sea multiplicado a ti por 7. Y muchas personas se quedan con cara de, así como de, ugh. Y es cuando a mí me ha pasado muchas veces y cuando yo les regreso lo que me dicen de muchas gracias, te lo regreso a ti multiplicado por 7, se quedan con cara de qué está pasando y les digo, ¿qué? ¿Qué te molesta? ¿La intención? Le digo, ah, bueno, saludos. Y me voy. Eso es todo, ¿no? Sí, Está padre que tengas esa actitud, porque enseña, le deja mucho que pensar a la otra persona y enseña claro. mucho también, pues, a los demás. Oye, Asterium, pues ya tenemos una hora. ¡Ah, qué maravilla! El Se tiempo fue. vuela Sí, cuando sí, uno sí, aprende. sí. Cuando hablas de lo que te gusta, el tiempo vuela. Sí, Yo sé que tienes cosas que hacer y todo esto, pero me gustaría proponerte que más adelante, si tienes tiempo y me lo permites, pues hacer otra entrevista ya con claro. un tema ya más exacto, más definido. ¿Cuáles son tus redes sociales? Invítanos a tus redes sociales. Claro. Bueno, pues en TikTok me encuentran como Asterium Renetti, todo junto. Aunque va separado, es, bueno, todo junto. Igual en Instagram, Asterium Renetti, en Kwai, igual como Asterium Renetti. Y pues en YouTube, aunque no tengo más que los mismos videos que en TikTok y en Kwai, pues también me encuentran como Asterium Renetti, pero ya poder ahora sí hacer bien mi canal y pues ya también vernos por allá. Pero así me encuentran exactamente como aquí, Asterium Renetti. Ahí la gente te va a enviar mensajes y tú ya los vas a canalizar, les vas a ir diciendo qué onda y ahí es como te Claro, pueden contactar, ¿no? con mucho gusto. Muchas gracias, Asterium. De verdad que hemos aprendido mucho hoy con lo que nos compartiste. Yo ya saqué como unos 8 temas Excelente, entre pasadores de almas y todo. Ya tengo excelente. tela de dónde cortar. Mira, qué bien. Muchas veces. Fragmentación espiritual, de Ajá, todo. sí, sí, claro, claro. Pues muchas gracias, Asterium. Espero que todo te salga de maravilla como te ha estado saliendo hasta el día de hoy, que crezcas y evoluciones y asciendas espiritualmente hablando cada día más y más y más y llegues cada vez más todas esas personas que necesitan de tu ayuda, a todas esas personas que necesitan pasar, dejar, sobreponerse a las adversidades y ojalá que llegues muy, muy lejos. Te deseo lo mejor de este Gracias, ¿verdad? mundo, lo Todo y mejor por del tanto. universo y lo mejor de todo. Gracias, en verdad, por todo y por tanto, y por ser y por estar el día de hoy aquí. De verdad, todo el universo conspira a nuestro favor y lo va a seguir haciendo. Así es, así será y hecho está. Ok. Gracias, Asterium. Saludos. Bye. Y bendiciones.